Buenas tardes, chicos. Es para mí un verdadero placer encontrarme aquí delante de ustedes para impartirles otra clase. El día de hoy regresaremos a nuestras ya muy conocidas ciencias sociales. Durante el módulo 4, muchos de nosotros reconocimos los términos principales y tal vez los más importantes implicados en la sociología. Y comentábamos sobre la teoría de la sociedad y el cómo ésta se comportaba, cómo estaba compuesta, etcétera, 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 etcétera. Por supuesto, entramos en materia y aprendimos acerca, por ejemplo, de la diversidad cultural, de la cultura misma, de cuáles son los dos elementos que componen a la sociedad misma, ¿no? Es decir, su espacio y su cultura. Hablábamos de las costumbres, de los modos de vestir, de las prácticas sociales y de muchas otras cosas que son características de una sociedad. Pues el día de hoy, en el módulo 10, aprenderemos un poco más acerca de la sociedad, pero esta vez aplicando los principios básicos a la sociedad mexicana. Y durante los siguientes días vamos a estar aprendiendo tanto elementos importantes de la composición de lo que nuestro país es como sociedad y por supuesto también aprenderemos un poco del pasado de nuestro país y los movimientos sociales más importantes, así como también estos momentos históricos en nuestro país que modificaron y moldearon a la sociedad mexicana para convertirla en lo que la sociedad mexicana es en estos nuestros días contemporáneos. Entonces, chicos, traducido al español, durante el módulo 10 aprenderemos un poco acerca de los elementos relevantes de la sociedad mexicana, pero también aprenderemos acerca de las instituciones sociales que la componen. Por un momento estaremos aprendiendo acerca, por ejemplo, de los planes económicos mexicanos y cómo se distribuye la riqueza en el país y cómo la economía afecta a la sociedad. Y aprenderemos también de la política y cómo la política y el gobierno, la forma de gobierno, afecta y transforma a la sociedad mexicana. Pero el día de hoy vamos a iniciar con un tema sencillo, con un tema básico, con los elementos o los componentes que podemos nosotros analizar en la sociedad mexicana misma, como un núcleo, como una masa heterogénea de personas. Entonces, iniciemos con la clase de hoy. Una vez más, espero que esta clase les guste mucho y que les sirva de mucho, tal vez para conocer un poquito más a su patria, a su nación y, si nos lo permite el tiempo, podremos aprender un poco más acerca de nuestro país y un poco más acerca de por qué nuestro país está como está. Muy bien. Ahora, hablemos de sociedad mexicana. Verán, chicos, en todos los países y en todos los estados que nosotros conocemos, cuando hablo de un estado me refiero a un lugar que tiene territorio y gobierno, no a un estado como el estado de Campeche, no me refiero a cualquier territorio que tenga población y que tenga gobierno. Cualquier estado goza de patriotismo y de identidad de una forma casi automática, producida por el lugar del que proviene, chicos. Nosotros como mexicanos constantemente nos autodefinimos como ello. Cuando conocemos a un extranjero, lo primero de lo que preguntamos o una de las primeras cosas que se preguntan siempre o encuentran un cuestionamiento es explicar de dónde vienes y qué costumbres tienes, ¿no? O cómo puedes compararlas unas con otras. Eso es porque nosotros como ciudadanos, como miembros, como partícipes de la sociedad mexicana, tenemos algo que se conoce como identidad colectiva. La identidad es un término complicado de explicar. Luis Villoro, en un artículo que se llamaba Sobre la identidad de los pueblos, decía que la identidad son las señas, son los rasgos que nos permiten distinguirnos, especialmente cuando se habla de un grupo de personas o de un pueblo, que esas pequeñas cosas que nos hacen diferentes, que nos hacen distinguir por entre el montón, son nuestra identidad. Eso es lo que a nosotros nos convierte en personas individuales y al mismo tiempo en personas sociales. Nosotros jugamos el papel de ser actores sociales. Eso ya lo aprendimos
en el módulo 4. En el módulo 4 decíamos que el ser humano es un ser social, un animal social por naturaleza, y que constantemente nuestras acciones afectan a las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Se dice que un actor social es todo aquel que, al formar parte de una sociedad, actúa o genera acciones que impactan en la vida de otras personas. Y podemos pensar que, ¿cómo va a ser? Sí, a veces una sonrisa de una persona te mejora el día. A veces que te atiendan bien en un restaurante hace que te pongas de buen humor. Y lo contrario, si te atienden mal en un restaurante porque el mesero tardó demasiado o fue grosero contigo, te sientes mal, te enfadas. Toda pequeña interacción social tiene una afección en nosotros, ya sea para bien o para mal. Y por eso nosotros somos actores sociales. Por supuesto, chicos, como nosotros somos actores sociales, somos el principal o la principal fuente de origen y de identidad que existe en nuestro país. La forma en la que actuamos, la forma en la que nos vestimos, la manera en la que hablamos, las cosas que nos gustan, la música que escuchamos, las pinturas que pintamos, todo lo relacionado o lo que nos ayuda a nosotros a identificarnos como mexicanos, que no tiene nada que ver con nuestros gustos y preferencias personales, sino más bien con la identidad generalizada que tenemos como patriotas, como por ejemplo el hecho de que hablamos el español, es lo que nos hace tener identidad colectiva. Y la identidad colectiva está con nosotros desde hace mucho tiempo, desde las sociedades tradicionales, ¿no? Ya sabemos cuáles fueron las primeras sociedades tradicionales, las primeras civilizaciones que existieron, también lo aprendimos en el módulo 4. Hablábamos de los griegos, los aztecas, los europeos, los japoneses, y decíamos que estas personas siempre buscaban, por encima de todas las cosas, una uniformidad que facilitara la conexión en la identidad colectiva de las personas. Era conectarse, era saber que todos pertenecían y al pertenecer se convertían en buenos actores sociales. Conocer que perteneces a un lugar, obviamente, te convierte en un miembro activo de la sociedad. ¿Qué pasa cuando sientes que no perteneces? No quieres estar ahí, no te sientes cómodo, estás infeliz, etcétera, etcétera, etcétera. Por ello, nosotros debemos de empaparnos y conocer nuestra identidad colectiva para que podamos ser buenos actores sociales. Por supuesto, ser actores sociales implica también que cuando en nuestro país la identidad colectiva no es la apropiada, se merece también un cambio, se merece también una forma diferente de actuar. Entonces, chicos, estos son los principios de la sociedad mexicana. Nuestra identidad colectiva, los rasgos que nos caracterizan y nuestro papel como actores sociales. Las acciones que tomamos en pro o en contra de los rasgos que nos caracterizan. Ese es nuestro principio o el principio en el cual basaremos todo lo que vamos a aprender de ahora en más. Ahora, chicos, nuestra sociedad mexicana tiene algo que se puede conocer como la estructura dinámica de la población o la estructura de la población, que a su vez se divide en dos, la estructura dinámica y las expresiones de diversidad social, que son dos cosas muy distintas. Ahorita les explico más a detalle de qué se trata. ¿Saben ustedes lo que es un censo de población? Si no lo saben, pues el censo es un conteo que se realiza para obtener datos de las personas que habitan en nuestro país y establecer o conocer cuáles son sus rasgos distintivos, sus diferencias y sus características para poder satisfacer sus necesidades. Ese es precisamente el objetivo de un censo. Un censo analiza pequeños indicadores de nuestro país porque son relevantes para entender por qué nuestra sociedad dice que tiene estructura dinámica. Ahora, la estructura dinámica de nuestra sociedad se compone o se le conoce como estructura dinámica porque no se mantiene fija, pese a que buscamos la uniformidad en nuestra identidad social. También es una identidad que
observa cambios, mutaciones y diferencias de un lugar a otro. Por eso conocemos que la estructura de la sociedad es dinámica, siempre está cambiando. Hay momentos en los que hay muchos católicos, hay estados en los que hay muchos católicos, hay estados en los que hay muchos cristianos, hay estados en los que hay muchas mujeres, hay estados en los que hay más hombres que mujeres, hay estados en los que hay muchos viejitos, hay estados en los que hay muchos jóvenes. Esa es la estructura dinámica de la población, que pese a que somos una sociedad uniforme, al mismo tiempo tenemos ciertas características que nos hacen destacar. Y eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. ¿Cuáles son los factores relevantes de la estructura dinámica de la población y cómo se dividen estos? Estos se dividen en dos: las expresiones de diversidad social y los indicadores sociodemográficos. Muy bien. ¿Por qué son diferentes estos dos? Simple, chicos. Los indicadores sociodemográficos se expresan con números o series de números. Son todos aquellos detalles contables, datos que se pueden representar con estadística y números y que nos pueden ayudar a entender o evaluar las características sociales de un grupo de personas, ¿no? Por ejemplo, chicos, si en una ciudad hay un porcentaje mayor de adultos que de jóvenes, ¿creen que podrían hacerse el mismo tipo de eventos sociales que se harían en un lugar donde hay más jóvenes que adultos? ¿A qué tipo de eventos sociales van los jóvenes? ¿A qué tipo de eventos sociales van los adultos? Si en una, por ejemplo, si en una ciudad donde hay más adultos que muchachos, ¿a qué grupo musical mexicano sería más conveniente traer? A Zoé, a La Maldita Vecindad, que ahora creo que se llaman Los Malditos Cocodrilos, a los Claxons, no sé, de hecho creo que esos son ya viejos, o tal vez a Los Ángeles Negros, o a Los Ángeles Azules, o a Nelson Cancela, qué sé yo. Dependiendo de la sociedad, dependerán sus características, y dependiendo de esas características, se encuentran los indicadores sociodemográficos para definirlas a través de estadística. Todos los indicadores sociodemográficos son datos cuantitativos, escuchen eso, datos cuantitativos, es decir, datos que se pueden conglomerar y comprender en números. Por otro lado, los indicadores de diversidad social son completamente distintos. Los indicadores de diversidad social son todos aquellos que definen características no medibles del ser humano, sino las cualitativas de este. Podemos, por ejemplo, contar nuestra edad, ¿no? Podemos determinarlo, podemos encasillarlo y podemos contabilizarlo, pero no podemos hacer una medida, por ejemplo, de cuánta fe hay en un país, o de cuánta inspiración cultural hay en un país, de cuánta patria hay en un país, o de cuánta creatividad o de cuánta inspiración artística existe. Esos son los indicadores de diversidad social, las cosas que nos hacen diferentes por la manera en la que nos expresamos a través de ellas. Los indicadores sociodemográficos, son cosas como nuestra edad, el sexo, el tamaño del hogar, el tipo de familia, mientras que los indicadores de diversidad social son la religión, ¿cómo se llama? El grupo étnico, las expresiones culturales, etcétera, etcétera. Muy bien, ahora, ya que entendimos eso, vamos a empezar a hablar de algunos de los que pueden ser considerados los indicadores sociodemográficos y de diversidad social. ¿Y por qué son tan importantes? Hay algunos de los que hablaremos rápidamente y hay unos que necesitan ser sus propios temas por sí mismos y los vamos a ir viendo conforme vayamos progresando. En realidad, muchos de estos temas se pueden encasillar y comprender por completo, pero los más complejos de entender o los más complejos de explicar porque representan fenómenos diferentes y completamente, digamos así, desentendidos o que necesitan una atención específica, pues eso los vamos a analizar a mayor profundidad el día de mañana y pasado mañana cuando concluyamos con este tema. ¿Ok? Entonces, chicos, ¿qué son para nosotros o cuáles son para nosotros los indicadores de diversidad social y los indicadores sociodemográficos? Bueno, aquí encontramos los primeros.
Uno de los primeros indicadores sociodemográficos más importantes son la edad y el sexo. Es decir, la edad que tenemos y cuáles son las necesidades que percibiremos según ellas. Y por supuesto, el sexo al que pertenecemos y las necesidades de las cuales dependeremos a través de él. Ahora, quiero dividir algo rápidamente para la agenda progresista, porque no sé qué es lo que consideran ustedes. Pero bueno, nuestra edad depende de cada quien y de cuánto tiempo tengamos existiendo en esta tierra. Conforme crecemos, tenemos ciertas necesidades y esas necesidades se deben de ver o se deben encontrar satisfechas. Por ejemplo, si somos niños pequeños, necesitamos ir a la escuela y cuando, por ejemplo, en un lugar o en una ciudad hay muchos niños pequeños, pues el gobierno debe trabajar en iniciativas que protejan a los niños pequeños y que les ofrezcan mejor educación en todos los ámbitos, ¿no? En cambio, si en el país o en el lugar hay más gente de la tercera edad que niños, entonces tal vez los esfuerzos no tendrían que centrarse en educación para los niños porque la que hay es suficiente y necesaria y debería centrarse quizás en planes de retiro para los adultos mayores, hogares en los cuales ellos puedan pertenecer tras el abandono familiar o quizás hospitales porque la gente de la tercera edad requiere de más atención a la salud que las personas más jóvenes, ¿no? De nuestra edad dependen nuestras necesidades y de nuestras necesidades depende la forma en la que se responde a los indicadores sociodemográficos que demuestran lo que es en nuestra sociedad. Por supuesto que según nuestra edad dependerá también, por ejemplo, qué tan admisibles somos o qué tanta experiencia tenemos respecto a las nuevas tecnologías, a las nuevas ideologías, a las nuevas formas políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, esto es una simple estadística. Los jóvenes tienden a tener más ideas progresistas que los adultos mayores. A mayores jóvenes en un lugar, más posibilidades de que se acepten leyes progresistas en ciertos estados. Por ejemplo, si en Campeche, es un ejemplo, hubiera más jóvenes que adultos y todos los jóvenes fueran, por ejemplo, lo vuelvo a decir, pro aborto, habría más posibilidades de que se aprobara la ley por el simple y sencillo hecho de que los jóvenes tienen una tendencia estadística a ser más progresistas que los adultos. Ergo, es decir, por lo cual habría más posibilidades de que una ideología social o una forma de pensar, línea de pensamiento política, se esparciera con mayor facilidad, cosa que es más complicada cuando hay más adultos que jóvenes, porque los adultos, especialmente los que están entre los 35 y los 60 años de edad, tienden a tener ideas conservadoras, ¿no? Conservativas. Es solamente una estadística y un muestreo, no estoy acusando a nadie de ser nada, estoy consciente de que hay jóvenes que pueden estar en contra del progresismo y adultos que pueden estar a favor, es solo un ejemplo, ¿eh? Eso lo quiero aclarar. Por otra parte, también se encuentra nuestro sexo y antes de que continuemos quiero aclarar que cuando nos referimos a sexo es un tema completamente diferente y desentendido del género, ¿no? Dicen que el sexo es dependiendo de la genitalia y el género es una expresión. No estoy a favor o en contra, solo quiero definir que es una diferencia. Sexos hay dos, masculino y femenino. Géneros dicen que hay más. Y pues eso lo dejamos para cuando estemos comentando política, lo que es políticamente correcto y lo que no. Esto es una estadística. Y la estadística dice que cuando nosotros hablamos de sexo, hay masculino y hay femenino, dependiendo directamente de los genitales con los que nace una persona, y que por lo tanto, dependiendo de esos genitales o ese sexo con el que nosotros nacemos, tenemos ciertas necesidades o ciertas inclinaciones. Y por supuesto, chicos, eso es importante porque es un indicador que determina, por ejemplo, la tasa de natalidad. Piensen en Japón. ¿Saben ustedes por qué en Japón y en China las parejas solamente pueden tener un hijo? Por el simple hecho de que hay muchísimas personas. Hay tantas que la sobrepoblación provoca que haya desabasto en lo que se produce y lo que se consume. Ahora, no sería un problema de no ser porque para los chinos lo más apropiado es tener un hijo que una hija. Es decir, tener un hijo te provee honra y honor a tu familia, mientras que tener una hija le provee honra y honor a la familia de alguien más. Por lo tanto, los chinos tuvieron la asertiva inteligencia de que si iban a tener solamente un hijo,
pues tendrían un hijo varón para que le rindiera honor a la familia. Y a las niñas durante mucho tiempo en China las estaban abortando. ¿Qué fue lo que pasó? Pasaron 10 años desde esos lineamientos muy agresivos, por cierto, en China, y no hay mujeres. Por cada 3 hombres hay una mujer. Es decir, que un hombre está determinado y destinado a casarse con una mujer y producir más hijos para que pueda haber una tasa de natalidad estable en el país. Y 2 hombres están destinados a morirse solos en China. Entonces, ahí es cuando entramos en estos pequeños conflictos sociales, debido a la forma en la que se comportan los indicadores sociodemográficos. Lo crean o no, este asunto aumentó la tasa de suicidios en China, la tasa de trabajos exagerados y la explotación laboral, porque al no tener familia, los hombres pueden trabajar horas y horas y horas. Y por supuesto, un desbalance natural en la sociedad china. Bueno, solo es un ejemplo para que sepan qué tan importantes son estos indicadores sociodemográficos, aunque parezcan muy básicos. También está el número de hijos. El número de hijos por familia puede ser un indicador de diversas cosas. Por ejemplo, el indicador educativo. Esto es ridículo para algunas personas, pero es la verdad. A mayor cantidad de hijos, menor calidad de educación. Eso es una estadística verdadera. En los pueblos o comunidades rurales es más probable encontrarte familias grandísimas y en las ciudades familias más pequeñas. Tu número de hijos también determina la capacidad económica que tienes. Una familia que tiene mayor capacidad económica tiene mayor capacidad de sostener hijos y mantenerlos inscritos en el sistema educativo, por ejemplo. ¿Okay? Etcétera, etcétera, etcétera. El número de hijos es un reflejo también de la tasa de natalidad que existe en nuestro país. Nuestra tasa de natalidad debe de ser tan elevada o tan importante como nuestra tasa de mortalidad. Es decir, que cuando hay más gente muriendo que gente naciendo, pues hay un problema, nos estamos quedando sin población. Ahora, también, esto ya no es un indicador sociodemográfico. Los grupos étnicos ya son una expresión de diversidad cultural y tienen un valor muy importante y muy distinto. En nuestro país hay una gran cantidad de grupos étnicos y existen leyes para protegerlos y defender sus derechos. La cantidad de grupos étnicos que se encuentran en un estado o en un territorio también ayuda a definir muchas de las cosas relevantes para ellos. Piensen, por ejemplo, en lo que hace a Yucatán una ciudad cosmopolita. Yo he ido a Mérida, y no es por hablar mal de Mérida porque yo soy yucateco, pero comparada a las grandes urbes de otros lugares, de otros estados, no es una ciudad tan grande. También he ido a Monterrey, y debo ser sincero, Monterrey es completamente distinto a Mérida. Monterrey sí es una ciudad. Mérida es una ciudad pequeña, por así decirlo, todavía. Y Ciudad del Carmen es todavía mucho más pequeño que Mérida. No sé ni por qué nos llamamos ciudad, ¿no? Pero bueno, a lo que me refiero es, ¿por qué la popularidad entonces? ¿Por qué el impacto o la importancia cultural? Por los grupos étnicos que habitaban toda esta zona sureste del país. Por eso. Porque en Yucatán se encuentran la mayor cantidad de zonas arqueológicas y reservas arqueológicas en toda la península. Literalmente, una de las 7 maravillas del mundo se encuentra en Yucatán, Chichén Itzá. Chichén Itzá está en Yucatán o en Quintana Roo. Creo que está en Yucatán, no estoy seguro. Si estoy equivocado, discúlpenme. Pero esa es la razón por la que es un estado tan importante y tan relevante. Sí está en Yucatán. Gracias por confirmarlo en el chat, Juan José. Si yo lo sabía, no sé por qué lo dudé. No sé cuál es la que está en Quintana Roo. Hay una que está en Quintana Roo que también es muy importante, pero olvido su nombre siempre. Entonces, chicos, les decía, los grupos étnicos y la riqueza que estos pueden aportar va más allá de lo que nosotros conocemos como las artesanías y las expresiones artísticas que los grupos indígenas tienen. Son muchas otras cosas de las que vamos a hablar a más profundidad el día de mañana. Al ser un tema tan importante y tan extenso, tendremos que hablarlo mejor y detallarlo mejor en la siguiente clase.
Por el momento sabemos que es una expresión de la diversidad cultural y que tiene mucha relevancia en nuestro país. Mañana entenderemos mejor por qué. Otro de los indicadores sociodemográficos que podemos considerar para definir o entender o comprender mejor a nuestra sociedad mexicana es la del alfabetismo y profesión. No me gusta mucho que utilicemos la palabra profesión, porque en realidad no tienes que ser un profesionista para trabajar, puedes tener una ocupación. Y es más, a una persona con una ocupación le puede ir tan bien como le va a un profesionista. Pero básicamente también es una estadística el nivel de estudios al que llegamos muchos de nosotros y si estamos o no estamos titulados, si poseemos un título profesional o si no lo hacemos. Esta estadística nos permitirá saber a nosotros principalmente los niveles de pobreza que existen en algunos o ciertos lugares del país. Entre más analfabetismo, más posibilidades de que exista pobreza. Son dos cosas que van de la mano. Mientras que en otros lugares donde hay más alfabetismo y personas con más títulos profesionales, menor pobreza o mayor alcance estudiantil, menores necesidades educativas, por supuesto. El alfabetismo y profesión nos permite a nosotros entender cuáles son las necesidades laborales de ciertos lugares. El que haya más estudiantes en un lugar los dispone a entrar en un campo laboral de mayor tamaño donde encontrarán competitividad y, por supuesto, competencia. Es decir, podrán ser competentes y competir con los demás que también lo son. O sea que para una oferta laboral habrá cientos de aplicantes y para esos cientos de aplicantes habrá cientos de ofertas laborales. En lugares pequeños donde existen profesiones y existen poca oferta laboral, como por ejemplo aquí en Ciudad del Carmen, que está centrado principalmente en su industria y si no eres petrolero no encuentras trabajo, surgen estos conflictos como el desempleo y luego pues acabamos siendo la isla fantasma, ¿no? Como aquel reportaje que nos sacaron y que nos puso en el mapa como por un mes. Es un indicador sociodemográfico de nuestra sociedad. La educación es importante a considerar dentro de nuestra sociedad mexicana. Y algo que deben entender de ella es que estamos muy poco alfabetizados. El hecho de que ustedes estén aquí aprendiendo los hace ser parte de una estadística distinta. Esta oportunidad que tienen, esta decisión que toman, es una decisión y una oportunidad con la que no cualquier persona cuenta. Por eso, aprovechenla al máximo, chicos. Aprovechen al máximo su oportunidad de aprender y convertirse en profesionistas. Porque de verdad es un privilegio. Debería de ser algún derecho y una libertad. Debería de ser una de las garantías individuales, pero no lo es. No cualquiera tiene acceso a la educación. Y ustedes la tienen, incluso a la educación privada, y deben aprovecharla y disfrutarla un montón. Muy bien. Por supuesto, también importa la dispersión poblacional. La dispersión poblacional es, en otras palabras, o en español, como siempre suelo decirles, ¿qué tantas personas hay conglomeradas en un solo lugar? Miren esta fotito que tengo aquí a la derecha. La dispersión poblacional se distribuye básicamente en qué tanto espacio hay por cada ciudadano disponible. Por ejemplo, ¿qué tanto espacio debe de existir entre casa y casa? ¿Qué tantas personas hay en el territorio? Si en un territorio tenemos 10 metros de ancho por 10 metros de largo y tenemos entonces 10 metros cuadrados y hay 10 personas, a cada persona le tocaría 1 metro cuadrado por persona en el espacio. Bueno, esa es la dispersión poblacional. ¿Cuántos metros cuadrados hay por persona en un estado y cómo se distribuye la población en el espacio territorial del estado mismo? Chequen esta imagen que tengo aquí, que me encanta porque esta es una predicción. Y luego chequen el mapa de los semáforos de nuestro país. Y fíjense cómo es que los mismos estados que tienen mayor dispersión poblacional son los mismos estados que ya tienen semáforo, ya sea amarillo o verde. Baja California Sur está en verde.
Campeche está en verde. Porque somos de las ciudades que tienen más espacio por persona. Y al haber más espacio y más personas, más espacio y menos personas, hay menos posibilidades de contagiarse de coronavirus. La dispersión poblacional jugó un papel importantísimo en esta pandemia. Por eso aquí en Campeche estamos en semáforo verde. Por eso, de los 10,000 muertos que hay, Campeche solo aporta, ¿qué? 50, 60, 100 casos a la semana como máximo. Eso quiere decir que tenemos un porcentaje del 1% de lo que el resto de los países tienen. Y cuando sacamos el conteo de las personas que se han enfermado aquí en Campeche y el conteo de las personas que hay enfermas en nuestro país, es matemática básica, chicos. Se debe mucho a la cantidad de personas que hay en el estado. Como somos un estado chiquito, un estado bastante pueblito, por así decirlo, no quiero ofender a nadie con ello al respecto, yo estoy muy orgulloso de mi pueblito, especialmente porque estamos en semáforo verde, pues hay menos posibilidades de enfermarse. Incluso todo el mundo decía, vamos a repuntar, va a haber repunte. Nada, seguimos en semáforo verde, chicos. Muy bien. También importa la organización familiar. Una vez les decía yo, les mandé a estudiar que las personas tienen diferentes formas de organización familiar. Existen diferentes tipos de hogar y según el tipo de hogar existirán necesidades distintas para cada uno. Los tipos de hogares son o dependen de la estructura diferente de la organización familiar. Todo el mundo dice que la familia debe protegerse y la familia son mamá y papá y los niños. Y discúlpenme, pero eso es mentira. La estructura de la organización familiar hace mucho que no existe y está rotísima. Hay niños que crecen con un solo papá. ¿Eso les parece la familia tradicional? Hijos que crecen con una sola mamá y que no los crió solo la mamá, sino también con la abuela. Entonces tiene dos mamás, la abuela y la mamá. Nada más que como no es una relación amorosa, ahí sí no son dos mamás, ¿verdad? No existe una organización familiar. No existe una familia tradicional. La familia depende de la organización familiar y las disponibilidades y todo lo que está relacionado a la estructura de la misma. No existe una estructura tradicional. Han habido múltiples estructuras desde hace cientos de años. Y antes estaba igual mal visto que una mamá fuera soltera, que un papá fuera soltero. Hay estructuras familiares de muchas personas. En mi casa, por ejemplo, mi hermana mayor, que ya tiene una familia aparte, vive con nosotros. Y sus hijos son como mis hermanos menores. Esa es mi estructura familiar. Hay más de un papá, más de una mamá. Hay varios hijos establecidos. Hay una arquitectura distinta y una jerarquía diferente en órdenes al mando dentro de mi familia. Mi organización familiar no es la organización familiar tradicional. ¿Okay? Y por supuesto también importa mucho la religión y secularización. La religión y secularización es que tanto puede dividir el pueblo la religión del Estado. Los pueblos más religiosos tienen leyes más conservadoras, mientras que los pueblos más secularizados tienen leyes más progresistas. ¿Qué tanto puede un pueblo dividir sus costumbres, cultura, reglas y relaciones y todo lo relacionado a su estado de la religión? Es importante también porque servirá en medida como una forma de tantear, proponer y crear maneras de comunicarse con las personas que componen la sociedad del pueblo. Ciudad del Carmen es altamente católico, por ejemplo. No hemos podido dividir la religión de nuestras costumbres, cultura, tradiciones y mucho menos de nuestra ley. Somos muy conservadores. Tan conservadores que ni siquiera, aunque les prohibieron pasear a la Virgen y salir a la calle por la pandemia, aún así pasearon a la Virgen y salieron a la pandemia. Por su fe, por sus creencias, ¿no? Y porque no saben dividir las leyes de la religión. Eso es muy importante, lo deben de saber. Todos deberíamos de poder hacerlo. A mayor cantidad de personas secularizadas, mayor posibilidades de que un Estado promueva leyes nuevas. Y por último está la migración. La migración es un fenómeno cultural del que hablaremos el miércoles. También merece su propia lección, pero también tiene una importancia indispensable. De tarea les voy a encargar dos cosas. Número uno, que me investiguen cuáles son los tipos de hogar. Así, ¿cuáles son los tipos de hogar? Los ponen en una tablita de definiciones, definición y digo tipo de hogar y definición. ¿Cuáles son los tipos de hogar? Y
¿para qué sirve un censo y cómo funciona? Esas son las cosas que me van a investigar el día de hoy. Se los dejo de tarea para que lo lean y lo platicamos el día de mañana, si se puede. Ya terminamos, chicos. Con eso quedamos el día de hoy. Esos son algunos de los indicadores, algunas de las características que nos definen a nosotros como sociedad y sobre todo como sociedad mexicana, de la cual aprenderemos más en las siguientes clases. Que tengan muy bonita noche, si van a comer, buen provecho. Nos vemos pronto. Ya terminamos. Bienvenidos al módulo 10, por cierto. Ahora sí ya, terminamos.